Los frutos secos son una excelente fuente de nutrientes esenciales ricos en grasas saludables, proteínas, vitaminas y minerales. Son perfectos para un snack rápido, para agregar a tus comidas o incluso como ingredientes principales en tus recetas favoritas. Vamos a explorar los beneficios de cada uno de estos frutos secos y cómo pueden contribuir a tu bienestar. Bueno, y te cuento que también juegan un papel muy importante en la gastronomía de diferentes culturas. Por ejemplo, en la cocina del Medio Oriente, las nueces se utilizan en platos como el baklava y el muhammara, un dip picantico de pimientos rojos y nueces. En Italia, las nueces se utilizan en la salsa pesto, mientras que en Francia el aceite de nuez se utiliza en aderezos para ensaladas. Aunque las nueces son deliciosas por sí mismas, también se pueden utilizar en una variedad de productos alimenticios. Se pueden encontrar en panes, pasteles, galletas y helados, y también se utilizan en la producción de mantequilla de nuez, que es una alternativa popular a la mantequilla de maní. Entonces, la nuez es una parte integral de nuestra historia, cultura y gastronomía, y su influencia se extiende mucho más allá del sabor delicioso y sus beneficios para la salud. Bueno, comencemos a caracterizarlos uno por uno, ¿te parece? Sí, perfecto. Y entonces comencemos por la más conocida, ¿qué te parece? Sí, las almendras. Imagínate que la palabra almendra viene de amígdala, que a su vez se deriva del griego amygdalae, y bueno, en muchos idiomas la palabra para almendra se asemeja como a estas raíces antiguas. Las almendras son originarias de la región de Medio Oriente y del sur de Asia. Son uno de los frutos secos más populares y versátiles en todo el mundo. Han sido cultivadas durante miles de años con registros de su consumo que se remontan a textos bíblicos y escritos de civilizaciones antiguas como los egipcios y los romanos. Bueno, pues imagínate que las almendras se originaron en Medio Oriente, en Asia, pero hoy día se producen altamente en otras partes como en los Estados Unidos, en California, que es el mayor productor de almendras del mundo, ya seguido por países mediterráneos como España, como Italia. Y las almendras son un ingrediente común en muchos platos festivos alrededor del mundo. Por ejemplo, en la Navidad escandinava es tradicional esconder una almendra en el pudín de arroz. ¿Ve? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Y ¿Para qué lo entonces esconden? ahí tienen todo un juego alrededor de esto y esa es una de las tradiciones que tienen ellos allá. Y el que la encuentre pues se gana un premio. Se gana un premio y ya. Buenísimo. Pues bueno, imagínate que las almendras además se pueden consumir crudas, tostadas, hacer mantequilla de esas almendras, también aceites diferentes para preparaciones culinarias. También son un ingrediente clave en otro tipo de recetas, por ejemplo, postres, en otros platos principales, y pues dan un sabor delicioso y dulzoncito que las hace ideales para una amplia gama de platos. Además de su uso en la cocina, las almendras también tienen un papel importante en la historia y la cultura. Por ejemplo, en el arte se llama almendra o mandorla a una especie de aureola pintada en la pintura medieval rodeando las imágenes de Cristo. Además, en la arquitectura gótica, las ventanas a menudo tienen una forma similar a la de una almendra. Bueno, y el árbol de almendras, el almendro, es característico por unas flores blancas, rosadas también, hermosas, y de hecho son uno de los árboles que tienen la floración, que es un evento celebrado en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en España está la fiesta del almendro en flor y se celebra en febrero en la isla de Gran Canaria, marcando como el inicio de la primavera. Las almendras son más que un fruto seco, son un alimento nutritivo y versátil con una rica historia y una variedad de usos que van más allá de la cocina. Ya sea que las disfrutes crudas, tostadas, en recetas o en productos derivados, las almendras son un excelente complemento para cualquier dieta. Bueno, y hablemos de las propiedades nutricionales. Bueno, para comenzar es importantísimo saber que 28 gramos, que es como lo equivalente a una porción, calculándolas son 23 almendras. Por ejemplo, calorías 164, proteína tiene 6 gramos, grasas 14.2 gramos, pero de los cuales 9 son grasas monoinsaturadas, carbohidratos 6.1 gramo, fibra 3.5 gramos, vitamina E 48% de la dosis diaria recomendada, imagínate. También tiene magnesio, que es el 27%, también tiene calcio, tiene hierro. Las almendras también son una fuente rica en manganeso, que es vital para el metabolismo de los carbohidratos y los aminoácidos, también el colesterol. No sé si tú has oído que el magnesio está como en furor. Resulta que el magnesio se involucra en más de 300 vías metabólicas, incluyendo la producción de energía,
la síntesis de las proteínas, también la señalización celular y algunas funciones estructurales como la formación de los huesos. Y bueno, ¿qué me podrías decir de los beneficios de las almendras? Bueno, en primer lugar se relaciona con la salud cardiovascular, debido a que contienen grasas monoinsaturadas, las cuales ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL malo y aumentar los niveles de colesterol HDL bueno, así reducen el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, las almendras contienen nutrientes como proteínas, fibra, vitamina D, magnesio y calcio que también ayudan a mejorar la salud cardiovascular. Bueno, también se relaciona con el control de los niveles de azúcar en sangre. Resulta que las almendras tienen un índice glucémico súper bajito, lo que significa que no causan picos rápidos en los niveles de azúcar en la sangre, y esto pues es clave para las personas con diabetes, con prediabetes. Además, las almendras son ricas en fibra, como les habíamos también contado en otro episodio anterior, en otro programa que hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Y es que también la fibra pues participa en un nivel importantísimo en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Y número 3, imagínate que sirven para la salud de la piel y del cabello, porque contienen vitamina E. Esta vitamina es un antioxidante poderoso que protege las células de la piel del daño causado por los radicales libres y también promueve la salud del cabello, haciéndolo más fuerte y brillante. Relacionado con lo que decías antes, resulta que estas grasas buenas mantienen la piel y el cabello hidratado. Bueno, y el otro es un beneficio por el que nos preguntan muchísimo y tiene que ver con la pérdida de peso, porque al pasar nosotros a este tema del control de peso, resulta que como las almendras tienen una baja cantidad de calorías, pues han demostrado algunos estudios que al combinarse con proteínas, con fibra y con grasas saludables, generan una sensación de saciedad. Entonces hace que las personas piquen menos de lo que normalmente harían si no estuvieran consumiendo un tipo de alimentos como este. Es cierto. Y número 5, relacionado con lo que dices del peso, resulta que también tiene fibra. Y esta fibra es importante porque ayuda a promover el tránsito intestinal y así prevenir el estreñimiento. En esto también intervienen las proteínas y los carbohidratos, especialmente almidones que contienen. Bueno, ya hablamos de las almendras, pero vamos a pasar a uno que de cariño le decimos los cerebritos, y son las nueces del nogal. Resulta que también son conocidas como nueces de Castilla o nueces inglesas y son originarias de la región de los Balcanes y Asia Menor. Se han cultivado durante miles de años y son apreciadas por su sabor distintivo. Las nueces del nogal se pueden consumir solitas o como parte de mezcla de frutos secos en ensaladas, postres, también como ingredientes en otro tipo de recetas. ¿Y sabías que el nogal es un árbol que dura más de 200 años y que crece hasta 30 metros de altura? Además, su madera es muy apreciada en la fabricación de muebles y pisos debido a su durabilidad y belleza. Y ojo a este dato curioso de las nueces del nogal, porque tienen una larga historia en la cultura y la mitología. En la antigua Roma, las nueces eran consideradas como un símbolo de fertilidad y se lanzaban a los novios en la boda. Y son duras, o sea que imagínate el pepazo al salir de la iglesia. Tenaz. Ay, qué risa. Suscríbete. Bueno, y en términos ya de producción, el país de mayor producción mundial es China, seguido de los Estados Unidos y bueno, particularmente en el estado de California. Yo creo que debe ser un clima que se presta para este cultivo. De hecho, en California se produce más del 90% de las nueces de los Estados Unidos y pues bueno, vamos a hablar un poco de las propiedades nutricionales. Resulta que también a mí me gusta hablarles de 28 gramos para que hagamos como esa equivalencia y son aproximadamente 14 mitades de las nueces del nogal. Proporciona calorías 185, proteína 4.3 gramos, es decir, casi lo mismo que un huevo, un puñado de nueces del nogal. También grasas de las buenas, como le decimos, que son las poliinsaturadas de 18.5 gramos, carbohidratos 4 gramos, fibra 2 gramos, vitamina E, magnesio, fósforo y cobre, un 50% de la dosis que necesitaríamos diariamente. Bueno, voy a hablarte de los beneficios de las nueces del nogal. Y algo que le decimos cerebrito es porque no solamente tiene la forma como un cerebro, sino que la primera característica es que ayuda a la salud neuronal, a la salud del cerebro, porque tiene una excelente fuente de ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos ayudan a mejorar la memoria,
la concentración y el rendimiento cognitivo en general. Además, contienen polifenoles, una sustancia que mejora la señalización entre una neurona y otra, aumentan y apoyan la formación de las células del cerebro. Bueno, y la otra característica muy importante es que cuenta con los reyes de la antiinflamación, que son los antioxidantes que barren los radicales libres. Resulta que estos antioxidantes, que son estos compuestos antiinflamatorios, se han relacionado con cánceres de mama, de próstata, y pues estos polifenoles y los ácidos grasos omega 3 y 6 que están presentes en las nueces atacan directamente a las células cancerígenas y así previenen que se desarrollen con la anormalidad que caracteriza el cáncer. Bueno, y esa es la característica número 3 que te vamos a contar, tiene que ver con la salud ósea. Presta atención porque imagínate que las nueces contienen magnesio y fósforo y estos dos minerales ayudan a mantener los huesos fuertes, previniendo enfermedades óseas como la osteoporosis, y además son excelentes para aumentar y mantener la densidad ósea debido a su riqueza en cobre, zinc, vitamina B y calcio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero además te voy a contar ahora algo que a ti te apasiona y es la salud cardiovascular. Resulta que también son ricas en ácidos grasos poliinsaturados y esto pues reduce el colesterol LDL, como lo decías hace un momento, que es el colesterol malo, y así mejora la salud del corazón, porque además los antioxidantes en las nueces reducen la inflamación y al mejorar esta función más interna de los vasos sanguíneos, conocidos técnicamente como endotelio. Y bueno, el último beneficio de las nueces del nogal, el quinto beneficio, es que también ayudan con el control de peso. Estas nueces son importantes porque nos dejan con la sensación de saciedad por su contenido de fibra, grasa y proteína, y así no andamos buscando la que no se nos ha perdido en la despensa o en las aplicaciones de domicilios o traer cualquier comida no saludable pero sí deliciosa. En cambio nos ayudan a controlar el peso por esa razón, porque controlan la saciedad y porque nos ayudan con su contenido de fibra y grasa. Bueno, yo ya no me aguanto más, quiero comenzar con uno de mis favoritos. ¿Qué te parece? ¡Ay! Yo ya me ¿Cuáles imagino. son? Los más preciosos, redonditos, verdecitos, que se llaman pistachos. Bueno, los pistachos también son conocidos como los alfónsigos. Alfónsigos. Alfónsigos o pistaches en algunas regiones y son una delicia. Y pues bueno, han deleitado a personas durante miles de años, son originarios del Medio Oriente. Estos frutos secos tienen una historia rica y fascinante. Imagínate que el pistacho es una especie del árbol de la familia Anacardiaceae, que también incluye plantas como el mango, que ese es mi favorito, el anacardo y la hiedra venenosa. Entonces el árbol de pistacho es resistente y imagínate, esto puede sobrevivir en condiciones difíciles, lo que hace que sea ideal para las regiones áridas como el Medio Oriente. Todo tiene sentido. Los pistachos los reconocemos por su color verde brillante distintivo. Ese color proviene de la clorofila y este mismo da a las plantas y las algas su color verde. Vienen protegidos con una gema y al abrirla, ¡pum!, sorpresa, aparece este color vibrante que además se ve muy apetitoso. Además del color, los pistachos son famosos por su sabor único, ligeramente dulce y a la vez salado. Y el sabor se realza de una manera espectacular cuando se tuesta. Por ser distintivo, se usa en una variedad de platos, desde postres hasta platos principales. Bueno, y los pistachos, como se producen en Medio Oriente, pues son los protagonistas principales de muchos platos de esta región. ¿Te acuerdas de este hojaldre delicioso que es rellenito de pistacho? ¿Cómo es que se llama? Sí, baklava. Ah, y baklava. también el halva. Son exquisitos. Pues además los hemos visto como toppings en las ensaladas porque le dan ese toquecito crocante, también en postres en donde su sabor complementaba pues muy bien esos sabores dulces. Bueno, imagínate que hay un dato curioso de los pistachos y es que en algunas partes se les llama sonrisa del desierto. Esto se debe a la forma de la cáscara del pistacho, como se abre naturalmente. A medida que el fruto madura va apareciendo como una sonrisa. Una carita feliz. Sí, así como. Pero ovalada. Bueno, y otro hecho interesante es que los pistachos son los únicos dos frutos secos que se mencionan en la Biblia. Esto habla de su antigüedad y de cuánto tiempo han sido valorados por las personas. En cuanto a las propiedades nutricionales de los pistachos, una porción de aproximadamente 28 gramos de pistachos, que son unos 49 pistachos, proporcionan 159 calorías,
proteínas 6 gramos, grasas 13 gramos, 3 gramos de grasas saturadas, carbohidratos 8 gramos, fibra 3 gramos, vitamina B6, 20% de la dosis diaria recomendada, tiamina, que es la vitamina B1, el 16% de la dosis diaria recomendada, el fósforo 14% y cobre 18%. Bueno, y aparte de ser deliciosos, también te quiero contar algunos beneficios importantes para la salud que tienen estos frutos secos. Resulta que el primero de estos beneficios tiene que ver con la pérdida de peso, porque aunque contiene bastantes calorías, estas son a expensas de proteína, de fibra y de grasa saludable. Y pues ya vimos que esta es una combinación ganadora en brindar saciedad. Bueno, y el segundo es que son beneficiosos para la salud cardiovascular, porque contienen grasas buenas, que son conocidas por su capacidad para reducir los niveles de colesterol malo, sin dejar de lado que son una excelente fuente de antioxidantes valiosísima que pueden proteger el corazón y los vasos sanguíneos de los daños causados por estos radicales libres que son como nuestros enemigos, son esas basuritas que o producimos o que recibimos del medio ambiente y que van deteriorando nuestras células. Bueno, y los pistachos también son efectivos en el control del azúcar en sangre, porque tienen un bajo índice glucémico y pues por consiguiente no andan estimulando a los antojos en busca de compensar esa curva de glicemia o de azúcar en la sangre, y lo que hacen es mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Además, los pistachos son una buena fuente de magnesio y pues este mineral se ha caracterizado porque mejora la sensibilidad a la insulina. Ahora mira, esta joya nutricional también promueve la salud ocular porque son ricos en estos antioxidantes como la luteína, la zeaxantina, protegiéndonos del daño causado por la luz azul, los radicales libres y la degeneración de una parte del ojo llamado mácula, siendo esta una de las principales causas de pérdida de la visión en personas mayores. Ahora te quiero preguntar si te acuerdas de una película infantil animada en donde una ardilla loca perseguía y perseguía una nuez. La era de hielo. Sí, pero imagínate. La 1 y la 2 y la 3 creo. Sí, este fruto seco que perseguía esta ardilla loca son las avellanas. Sí. Bueno, entonces te cuento que las avellanas son un fruto seco que además tiene un toque dulce, un toque romántico, un toque coqueto. También se conocen como avelanas o nueces de Turquía. Son un fruto seco originario de la región del Cáucaso, del norte de Turquía, y su cultivo se remonta a miles de años con evidencia arqueológica. Y pues más allá del delicioso sabor, las avellanas son ricas y son espectaculares en sus nutrientes, por eso tienen unos beneficios muy buenos y tienen también muchas curiosidades e historias fascinantes. Presta atención, su nombre avellana proviene del latín nux avellana, que significa fruto seco o nuez de abella, un pueblo en la antigua Italia conocido por su abundancia de estos frutos secos. Las avellanas están presentes como un ingrediente culinario muy versátil. Se pueden disfrutar crudas, tostadas o molidas y obtener una harina o crema de avellana que es un complemento perfecto para la ensalada, la granola, los postres, las salsas y los productos horneados. Bueno, ¿y qué me dices de la crema de chocolate famosa que tenemos con esta avellana? Es suave, esa textura cremosa elevan cualquier postre a un nivel de lujo y pues bueno, de sofisticación de chocolates, de dulces, y contienen una gran cantidad de nutrientes beneficiosos para la salud como fibra, proteína, vitaminas, minerales, incluyendo la vitamina E, el magnesio y el potasio. Bueno, y actualmente se ha conocido tanto a la avellana que ha aumentado su demanda impulsado por la industria alimentaria y cosmética. Así que no se sorprendan si la producción mundial de avellanas sigue creciendo en los próximos años. Bueno, y quiero contarles algo particular del árbol de la avellana, y es que el árbol de la avellana se llama avellano. Nunca lo hubiera sospechado. Bueno, no, hablando en serio, los avellanos son árboles que contribuyen a la conservación del suelo y la biodiversidad botánica porque sus raíces son profundas y ayudan a prevenir la erosión y sus hojas proporcionan sombra y alimento para la fauna local. Bueno, y las avellanas son parte importantísima de la cultura de diferentes regiones. Por ejemplo, en España se utilizan para el famoso turrón de Alicante o también para un dulce típico de la Navidad. Mira pues,
Y a ti que te encanta la gastronomía, la historia y la naturaleza, te tengo unos datos importantes porque la avellana es un fruto multipropósito. Mira todas las propiedades nutricionales que tiene. Una porción de 28 gramos, aproximadamente 21 avellanas, contienen 176 calorías, proteína 4 gramos, grasa 17 gramos, de los cuales 13 gramos son de grasas monoinsaturadas, carbohidratos 6 gramos, fibra 3 gramos, vitamina E 21% de la dosis diaria recomendada, magnesio 12% de la dosis diaria recomendada, fósforo 10%, hierro 6%. Bueno, y también tiene una participación importantísima en la salud cardiovascular, porque tiene un gran contenido de grasas saludables. Y esto lo que hace es que barren el colesterol malo que está como acumulado en las arterias, que genera un riesgo de enfermedades cardíacas. Entonces, lo que quiere decir que mantienen a las arterias limpias y protegen al corazón. Y específicamente lo que hacen es que mejoran las arterias porque contienen compuestos como la vitamina E y los polifenoles que actúan como antioxidantes y ayudan a proteger las arterias del daño oxidativo. Esto las convierte en un alimento beneficioso para prevenir la aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. Y también controlan el tema del azúcar en la sangre. Son ricas en magnesio. Este mineral se ha popularizado por lo que participa en la producción de insulina, la hormona que regula el azúcar en la sangre. Bueno, y voy con el último beneficio de las avellanas, y estos son para los que quieren mantener la cabeza en su lugar. Imagínate que son una excelente fuente de vitamina E y esta se considera como un potente antioxidante que protege las células cerebrales del daño oxidativo. Ya hemos mencionado en otros episodios lo que es el daño oxidativo, pero no está de más repasarlo porque precisamente está relacionado con el desarrollo de enfermedades que deterioran el cerebro, como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces la vitamina E de las avellanas ayuda a combatir este daño y proteger la salud cerebral. Y además de la vitamina E, las avellanas también contienen ácido fólico. Este es otro nutriente esencial para el desarrollo y la función cerebral porque previene en el momento del desarrollo del feto algunos defectos en la formación del cerebro, técnicamente conocido como el tubo neural en el feto, y también se ha relacionado con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Bueno, y cuando estábamos hablando de los cerebritos, pensé que a nosotros siempre nos gusta relacionar todo como con las partes anatómicas. Y ahorita, pues curiosamente te voy a hablar de un fruto seco que tiene que ver con la forma del riñoncito. Los riñoncitos. Y son los anacardos. Los anacardos, muy bien. Entonces, los anacardos son unos frutos secos que claramente parecen unos riñoncitos, también se conocen como marañones o nuez de cajú o coquito del Brasil. Bueno, y escríbenos en los comentarios cómo le dicen en tu país a estos riñoncitos o anacardos o marañones, como le digan en tu país. Sí, escríbenos y leemos todos los comentarios. Resulta que este fruto seco es originario de las selvas tropicales de Centro y Sudamérica. Su nombre proviene de tupí, que quiere decir marañón, y esto significa fruto bueno. Te cuento que está compuesto por 3 partes: la cáscara externa, luego una corteza resinosa tóxica que se llama corteza y la nuez interna, que es la parte comestible. Y como decías al comienzo, esta nuez tiene una forma arriñonada y color grisáceo, pero además también tiene una larga historia de consumo y de comercio. Bueno, la vez pasada veíamos que este fruto seco ya lo tenían acá los aborígenes indígenas de América, y ya luego cuando llega todo el tema de la colonia, ahí en ese momento empiezan ellos a trasladar esta nuez arriñonada a Europa, y eso se hizo pues principalmente en el siglo XVI, y pues claramente se convirtió en un producto popular en Europa y Asia, y ya hoy en día se cultiva también en países tropicales de todo el mundo. Y atención a este dato curioso, porque el marañón es el único fruto seco que crece en una drupa, es decir, es una fruta carnosa con una sola semilla. Y la corteza del marañón contiene una sustancia llamada urushiol. Esta es la que te decía que es altamente tóxica. Por eso es que el marañón no lo debes consumir crudo. Pareciera que está crudo, pero en realidad cuando uno lo come, lo compra en los supermercados, no está crudo, ha sido preparado. Esta sustancia altamente tóxica puede producir irritación en la piel, picazón e incluso problemas respiratorios. Por esto es que se elimina cuidadosamente esa corteza antes de ser consumido. Qué buena advertencia,
porque tratándose de un fruto seco con tantos nutrientes y con beneficios, pues sería una tristeza no aprovecharlo. Además, pues porque ya lo dijimos, representa una fuente importantísima de proteínas, fibra, vitaminas, minerales, incluyendo hierro, magnesio, zinc y cobre. Y para quienes aman la medicina botánica, les cuento que las hojas del marañón se utilizan en la medicina tradicional para tratar una variedad de enfermedades como la diarrea, la disentería y las infecciones de la piel. Bueno, y también se utiliza mucho en la cosmética porque tiene unas funciones muy importantes para hidratar la piel y también emolientes. Mira qué curioso, dices que tiene propiedades hidratantes y emolientes, sin embargo, proviene de un árbol muy resistente que puede crecer en suelos pobres y con poca agua. Esto hace que los árboles de marañón puedan vivir hasta 300 años. También es relevante contarles que este fruto seco es el fruto seco oficial del estado brasileño de Ceará, y por esto el marañón tiene un lugar importante en la cultura del Brasil. Por ejemplo, el marañón es un ingrediente popular en una variedad de platos como la feijoada, que es deliciosa, la moqueca y la farofa, que también es algo que se prepara con yuca y que es importante para agregarle a los frijoles. También se utiliza para hacer dulces, licores y helados. Bueno, imagínate que en la India se utiliza como parte de la medicina ayurveda y ahí es muy importante porque también está presente en la elaboración de dulces, comidas saladas en Filipinas, y el marañón es un ingrediente popular en los postres ya llamado alo alo. Y pues no era para menos porque realmente mira todas las propiedades nutricionales que tiene. Una porción de 28 gramos, aproximadamente 18 anacardos, nos va a proporcionar 157 calorías, proteínas 5 gramos, grasas 12 gramos, carbohidratos 9 gramos, la fibra 1 gramo, vitamina K 8%, cobre 30%, magnesio 20%. Suscríbete. Qué maravilla todo eso. Claramente tienen múltiples beneficios y son un verdadero tesoro nutritivo con una gama amplia de nutrientes esenciales, y esto los convierte en un aliado ideal para promover el bienestar general y prevenir diversas enfermedades. Volvemos con la salud cardiovascular porque realmente la prevención de infartos es uno de nuestros objetivos cuando compartimos esta información, y más si se puede hacer con la modificación de hábitos nutricionales. Bueno, y es que son una fuente inagotable de ácidos grasos insaturados, principalmente uno llamado ácido oleico, el cual es un componente clave del aceite de oliva. Y estos ácidos grasos buenos ayudan a reducir los niveles de colesterol malo. Disminuyen también el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, infartos, pero sobre todo los accidentes cerebrovasculares. Y pues esto funciona por la disminución de la presión arterial, ya que además contiene magnesio porque relaja los vasos sanguíneos, reduciendo la presión arterial alta, siendo un factor de riesgo significativo para enfermedades cardíacas. Qué bueno ese tema porque además se ha relacionado con la necesidad mundial de mantener el peso saludable por su efecto súper saciante a expensas del contenido graso, proteico y de fibra. También se relaciona con la salud ósea y muscular porque tienen magnesio, y este ayuda a aumentar la densidad mineral ósea y así reduce el riesgo de osteoporosis y fracturas. Ahora, también contribuye con la función muscular óptima porque participa en la contracción y relajación muscular, siendo cruciales para el rendimiento deportivo y la prevención de calambres musculares. Bueno, ¿y a ti alguna vez en consulta te han preguntado a los pacientes cómo pueden hacer para subir las defensas? Uy, muchas veces. Bueno, pues te cuento que los marañones refuerzan todo el proceso del sistema inmunológico y son una buena fuente de zinc. Este es un mineral vital para el funcionamiento del sistema inmunológico, debido a que el zinc contribuye con el desarrollo y la función de las células inmunitarias. Esto pues ayuda a combatir todas las infecciones del cuerpo. Genial, porque también está relacionado con la salud y bienestar mental. Aportan magnesio y triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina, un neurotransmisor que regula el estado de ánimo y el sueño. Estos nutrientes pueden contribuir a reducir el estrés, la ansiedad y los síntomas de la depresión. Bueno, imagínate que también los anacardos contribuyen con la belleza física, con la belleza de la piel, porque hidratan muchísimo, tienen muchos antioxidantes que favorecen el cuidado de la piel, el cabello, combatiendo los radicales libres y protegiendo las células del daño oxidativo que mencionabas hace un momento. Así detiene el envejecimiento prematuro de la piel y reduce la aparición de arrugas y mantiene el cabello sano y brillante. Bueno, ahora quiero resaltar este siguiente fruto seco porque sé que es tu favorito. Se llama la nuez del Brasil, también conocida como castañas de Pará.
proveniente de las profundidades de la Amazonía. Nacen de majestuosos árboles que pueden alcanzar hasta los 50 metros de altura, dominando la selva tropical. Su nombre científico es Bertholletia excelsa. Así le podemos poner a una hija. Sí, y esto refleja la grandeza y la majestuosidad de estos árboles. Bueno, y esto no puede quedarse solamente como un fruto seco, semejante perla nutritiva de sabor. Entonces, es muy importante contarles que tiene una cáscara marrón dura que esconde una semilla en forma triangular, que es de color marfil, y tiene una textura cremosa. Tiene un sabor único, dulcecito, ligeramente salado a la vez, pero además es poderosísima nutricionalmente hablando. Sí, porque contiene selenio, por ejemplo, que es muy importante para la protección del ADN, la función tiroidea y la protección celular contra el daño oxidativo. De hecho, una sola nuez del Brasil puede proporcionar hasta el 150% diario de la ingesta recomendada de selenio. Esta abundancia de selenio ha convertido a las nueces de Brasil en un alimento fundamental para combatir la deficiencia ¿de qué? Pues de selenio. De selenio. Un problema de salud que afecta a millones de personas en todo el mundo. Bueno, pero entonces no solamente contienen selenio, sino que también tiene muchos otros minerales que son muy importantes en la alimentación. Tiene fósforo, tiene magnesio, zinc, cobre, vitamina E, vitamina B6, y estos nutrientes trabajan en conjunto para apoyar la salud general del cuerpo, desde la función muscular, la salud ósea, hasta la inmunológica y, como decíamos ahorita, la cardiovascular. Bueno, y mira este dato curioso de tu nuez consentida. Es la más grande del mundo y puede llegar, una sola nuez, llegar a pesar 50 gramos. Eso Muchísimo. es muchísimo para las nueces, y esta característica, junto con su alto contenido nutricional, las convierte en una fuente de energía ideal para los exploradores y habitantes de la región amazónica. O sea, 2 de esas y uno ya queda almorzado. Sí, se acabó. Las nueces del Brasil son más que un simple alimento, son un símbolo de la rica biodiversidad en la Amazonía. Tiene un montón de nutrientes adicionales. Por ejemplo, tiene 186 calorías con 4 gramos de proteína. Tiene grasas 19 gramos, de los cuales 5 gramos son de grasas saturadas, carbohidratos 3 gramos, fibra 2 gramos, selenio 98%, magnesio 26% y fósforo 20%. Además de esto, es un verdadero escudo antioxidante por su alto contenido de selenio, un mineral esencial que actúa como un poderoso antioxidante dentro del cuerpo. Los antioxidantes son esos héroes anónimos de la salud que combaten incansablemente a los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas. Bueno, y el selenio es un escudo protector para nuestras células, ayudándolas a resistir el ataque de los radicales libres, fortalece el sistema inmunológico, haciéndonos más resistentes a las infecciones y las enfermedades. Además, su acción antioxidante se asocia con una menor incidencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la artritis y otras enfermedades cardíacas. Bueno, y el segundo beneficio es que también apoya la salud de la tiroides. Esa glándula se ubica en la base del cuello y es fundamental en el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. Bueno, esto actúa como toda una orquesta, ¿te imaginas? Dirigiendo la producción del uso de hormonas tiroideas esenciales para una gran variedad de funciones corporales. El selenio pues es un componente crucial en las enzimas tiroideas y las cuales pues son necesarias para la producción y uso de estas hormonas. Un consumo adecuado de selenio, como el que se obtiene de las nueces del Brasil, asegura el buen funcionamiento de la tiroides, previniendo problemas como el hipotiroidismo o el bocio. El hipotiroidismo se caracteriza por una producción insuficiente de hormonas tiroideas, lo que puede generar síntomas como fatiga, aumento de peso, depresión y problemas de fertilidad. Bueno, y el bocio, por otro lado, es un agrandamiento anormal de la glándula tiroidea. Y este causa dificultades para respirar, inclusive para tragar. Y el beneficio número 3 es que ayuda a optimizar la salud reproductiva. Las investigaciones sugieren que el selenio también puede desempeñar un papel importante en la salud reproductiva. En los hombres, el selenio contribuye a la producción de un esperma sano y móvil, lo cual es esencial para la fertilidad. Un estudio encontró que los hombres con bajos niveles de selenio tenían un menor número de espermatozoides y una menor movilidad de los mismos. Bueno, y este te va a gustar porque resulta que ya es el último beneficio de este fruto seco, pero ayuda
con la salud reproductiva femenina. Eso quiere decir que también ayuda a minimizar los síntomas que se producen durante el ciclo menstrual, entre ellos el mal genio. Y pues aumenta las posibilidades de quedar en embarazo a las señoras que quieren buscar bebé. También el selenio puede ayudar a proteger contra este aborto espontáneo y algunos defectos del tubo neuronal.